Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Nosotros estamos súper emocionados porque esta ya es nuestra tercera cápsula de este verano y en el día de hoy vamos a conversar algo que normalmente se nos olvida a los padres, pero que es de suma importancia para poder tener una crianza sana y en el amor de Dios. Así es. Hoy día vamos a hablar del desafío de darles independencia a nuestros hijos, ¿ya? Eh, Seguramente todos ustedes recuerdan ese primer momento en el que tuvieron a sus hijos ahí recién nacidos en brazos, son tan pequeñitos, tan perfectos, tan frágiles, ¿cierto? Y es innato ese deseo de cuidarlos y protegerlos. Y al principio cuando son bebés esto es una tarea sencilla, básicamente mantenerlos vivos, ¿cierto? Cuidarlos, alimentarlos. El punto es que ya después poco a poco se empiezan a mover y ahí esto se torna un poco más complejo, porque en el fondo tenemos que aprender a equilibrar este deseo natural de explorar del niño, que es también lo que le va a permitir crecer y desarrollarse de manera sana, y nuestro deseo de protegerlo. Y queremos llevarlos a mirar dos puntos, dos polos que quizás pueden complejizar un poco esta misión. Ya por una parte estaría la sobreprotección, que es cuando los papás empiezan en el fondo a decirse a sí mismos que sus hijos necesitan de él en todo lo que hagan. Ya son esos papás que en el fondo no quieren que el hijo se caiga, que se golpee, que sufra en lo más mínimo, entonces andan ahí como detrás de él, que cuando empieza a caminar andan ahí muy pegaditos para que nunca se caigan, nunca se golpeen fuerte. ¿Han visto de repente en los parques así como el típico papá o la mamá que se tiran el rapalín con el niño? Es como ese estilo, ¿ya? Y en la medida en que van creciendo pueden ser también situaciones en las que inconscientemente le van mandando mensajes de que van a estar más seguros con ellos. Los niños quieren salir, quieren explorar y el padre lo trae a su lado y le dice, sí, pero tienes que hacerlo conmigo, o yo te llevo de la mano, etcétera. Entonces el problema de la sobreprotección es que los niños empiezan a crecer como con una especie de temor, con un mensaje implícito de que el mundo que los rodea es peligroso y que requieren de sus papás siempre para poder estar seguros. Por lo tanto, muchas veces no aprenden a gestionar sus propias necesidades ni tampoco a desarrollar todo su potencial. Ya ese sería como uno de los polos. Y el otro, que de pronto es como algo que se malentiende, porque si bien se nos recomienda darle libertad a los niños justamente para que ellos puedan ir a explorar y a crecer y que se caigan de vez en cuando y que aprendan como por las consecuencias de sus propios actos, a veces hay papás que confunden esto como con una libertad absoluta para un niño que todavía no puede gestionar esa libertad. Por lo tanto puede caer en una permisividad y ahí tenemos a papás, no sé, pues que los niños se suben arriba de su cabeza prácticamente y ellos no le ponen ningún límite. Eh, Papás que consienten absolutamente todos los deseos de su hijo para también evitar muchas veces su sufrimiento porque no creen que frustrándolos vayan a lograr algo bueno en ellos. Entonces queremos traerlo así como primero a poner el ojo en estos estilos, donde más nos podemos identificar. A lo mejor no es que estemos el 100% del tiempo ahí, pero siempre tenemos como una tendencia a irnos a uno de estos dos polos. Entonces, invitarlos a ir como primera cosa a tener esto en mente porque creemos que va a sentar las bases de cómo nosotros vamos a ir trabajando esta independencia progresiva que tienen que tener nuestros hijos. Sí, así es. Y en esa misma línea, complementando con la Biblia, podemos ver que en la Biblia no existe una enseñanza directa de cómo criar a los hijos en este tema. Si buscamos a lo mejor alguna historia, nos va a ser difícil poder traslaparla y decir, vamos a ser permisivos o no. Eh, pero sí existen muchísimas experiencias de liderazgo a partir de un profeta a un discípulo
desde el mismo Jesús a sus discípulos. Y finalmente esta experiencia, estas formas de liderar son las mismas maneras que como padres debemos traspasar el Evangelio a nuestros hijos. Y particularmente en el libro de Lucas, en Lucas 10, podemos ver una escena bien particular. De hecho es un poco extraña porque cuesta a veces como entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Y es en el que Jesús envía 70, ¿ya? Y envía a los 70 y les dice, vayan a las ciudades, vayan de dos en dos, no lleven dinero, no hagan esto, no hagan lo otro, si no lo reciben, no se preocupen, váyanse de ahí, zapatéense los pies, ¿cierto? Pero antes de eso, Él envía a los 12. Entonces primero Él envió a los 12 con las mismas instrucciones. Y después Él envió a 70 con las mismas instrucciones. Entonces Jesús, en la misma línea que estaba diciendo Andrea, Él fue tanteando el terreno y fue diciendo, ok, el grupo que yo tengo, voy a enviar primero a los que están más cercanos a mí y vamos a ver cómo se van desarrollando. Y luego envió a su grupo más extendido, a sus discípulos. El punto es que Jesús les pidió que llevaran estas buenas nuevas a las ciudades, con su inmadurez, con sus limitantes, pero les pidió que lo hiciera precisamente con esas limitantes porque les estableció unos bordes y les estableció algunos lugares donde ellos pudieran sentirse seguros. Ok, no debo hacer esto, debo hacer lo que me pidió mi maestro, pero no debo pasarme de aquí. Entonces finalmente ese liderazgo es el que apunta a que los discípulos, los hijos, puedan ir adquiriendo herramientas para poder ir explorando su misión, explorando su personalidad, explorando lo que ellos van a ir concretando en la vida. Entonces esa forma de irlos soltando, pero a la vez acompañarlos con esos límites, es lo que les permite a ellos sentirse seguros y sentir que lo que están haciendo, que a lo mejor no saben si está bien o mal, pero si está dentro de un marco que ellos escucharon que podían hacer, eso les va a dar mucha más autonomía. Así es, exactamente. O sea, entonces lo que desprendemos de esta historia como enseñanza para nosotros como padres es que me viene esta pregunta, o sea, ¿tenemos que darle libertad a nuestros hijos? Sí, absolutamente. Es necesario en su desarrollo que ellos tengan la libertad de explorar, pero no puede ser una libertad sin ningún tipo de límite. Nosotros tenemos la misión de marcar bien esos límites y de guiarlos para que ellos sepan, más que lo que no tienen que hacer, lo que sí pueden hacer. Esa es como la mirada importante que tenemos que traer, porque normalmente estamos muy acostumbrados los niños a decirle no, esto no metas los dedos al enchufe, qué sé yo, te vas a caer, no corras, no grites, en vez de decir caminemos despacio o hablemos suave, mostrando la alternativa. Siempre es mejor mostrarles lo que deben hacer. Entonces así le vamos abriendo un campo de opciones en el fondo, pero también donde ellos se vayan sintiendo seguros y acompañados. Y siempre mencionándoles que pueden volver a nosotros si tienen alguna duda, si se sienten inseguros. Pero ahí hay que hacer esa tarea que es difícil, yo lo sé, sobre todo cuando son pequeños, de ir soltándolo. Y bueno, después cuando van creciendo también en la adolescencia, es re difícil soltarlo, porque sabemos que van a tener una capacidad de decisión que ya no depende absolutamente de nosotros. Entonces ahí la recomendación sería así, darles esta libertad, pero siempre con unos límites para que ellos puedan ir avanzando poco a poco. Hay otro punto importante que los niños requieren de vivir y experimentar a lo largo de su desarrollo, que va a fortalecer tanto su autoestima como la mirada que tienen de sí mismos, su autoconcepto, y estas son las llamadas experiencias de dominio.
estas experiencias pueden ser muy sencillas desde que son pequeñitos, por ejemplo, cosas como, no sé, ayudar a poner la mesa, guardar sus juguetes cuando son más pequeños, ponerse una ropa solitos, cosas que nosotros les permitimos hacer y que sabemos que les van a resultar bien. Entonces, el ser humano para desarrollarse necesita también tener como estas experiencias de éxito que le van dando seguridad para seguir avanzando. Si nosotros le pedimos a un niño de 2 años que ponga la mesa, obviamente no va a ser una gran idea y se va a frustrar. Entonces tenemos que saber darle desafíos a nuestros hijos que les resulten interesantes, pero que también sean realistas para sus capacidades. Y así, en la medida de lo que van creciendo. Cada uno ahí puede saber más o menos qué pueden hacer sus hijos, que si ya a los 5 años ya pueden hacer su cama, mantener su pieza ordenada, a los 8 a lo mejor ya van a poder tener una responsabilidad, por ejemplo, respecto a una mascota que haya en la casa, y así vamos creciendo con ellos en ese sentido. Y otra recomendación que les podemos dar para favorecer esta autoestima y esta experiencia de libertad donde ellos sienten que pueden ir tomando también decisiones, que ellos tengan rutinas y deberes establecidos acorde a su edad, porque así ya no estamos nosotros encima de ellos repitiéndoles constantemente lo que tienen que hacer, sino que ellos lo pueden visualizar. Cuando son muy pequeñitos y tienen el pensamiento concreto, es muy bueno que hayan imágenes en el día, donde los niños puedan, en conjunto con los papás, organizar su día, organizar su rutina. Hoy día, no sé, me voy a levantar, voy a tomar desayuno, me tengo que vestir, luego voy a ir al colegio, por ejemplo, o al jardín, o voy a jugar acá, voy a guardar los juguetes, etc. Y así vamos complejizando esa rutina en la medida que son mayores, cuando ya tienen tareas que hacer, pueden tener deberes también dentro del hogar. Entonces la idea es que nosotros le damos en el fondo un mapa para que el niño se vaya moviendo, una ruta, trazamos una ruta y él va a poder ir tomando pequeñas decisiones en un contexto seguro, ¿ya? Para que de esa manera reafirme su autoestima, ¿cierto? Reafirme esta visión de sí mismo como una persona capaz, autónoma, y vaya avanzando en la vida con confianza, que es lo que nosotros le queremos transmitir a nuestros hijos. Porque cuando los sobreprotegemos mucho o les damos demasiada libertad, lo que generamos en ellos es mucha ansiedad. Y eso se traduce también en miedo, como ya lo hemos conversado. Así que esa es la invitación que nosotros les traemos ahora. No sé si quieres agregar algo más o nos despedimos. No, ya creo que lo abarcamos todo. Agregar algo más sería redundar. Bueno, está bien. Entonces nos despedimos. Esperamos que este ratito haya sido de aporte para ustedes y nos vemos en la próxima cápsula. Un abrazo y bendiciones. Chao, que estén bien.